Igual 21 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos durante el siguiente periodo. Yamcha se alojó descaradamente en la casa de Bulma. Después de todo, no tenía otro lugar donde ir. La casa de Bulma era el lugar con las mejores condiciones de toda la Tierra. Ni siquiera el siempre arrogante príncipe Saiyajin podía negarse a un lugar así. Y así, Yamcha se instaló cómodamente. Aparte de tomarse un tiempo cada día para acompañar a Bulma, pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de gravedad. Dentro de la sala de gravedad, Yamcha comenzó su cultivo diario una vez más. Familiarizado con el proceso, ajustó directamente la gravedad en la cámara de gravedad a 5 veces. Al instante, el espacio dentro de la cámara se volvió viscoso y la respiración se volvió difícil. Yamcha respiró profundamente, intentando estabilizar su respiración. Luego, comenzó a realizar movimientos de entrenamiento complejos, como combinaciones rápidas de puñetazos y patadas. Sin embargo, cada puñetazo y patada se volvió excepcionalmente difícil. Su velocidad y fuerza se vieron muy limitadas. Al poco rato, el sudor le resbalaba incesantemente por la frente, goteando hasta el suelo. Su ropa ya estaba empapada de sudor, adhiriéndose firmemente a su cuerpo, pero su mirada permaneció firme, sin el menor pensamiento de rendirse. Tras perseverar un tiempo con su ejercicio bajo una gravedad 5 veces superior, Yamcha descubrió que su energía física se consumía rápidamente. Sabía que no podía agotar su fuerza física, así que decidió suspender temporalmente el entrenamiento de alta intensidad y comenzó con estiramientos sencillos para relajar su cuerpo. Durante el proceso de estiramiento, sentía que sus músculos temblaban constantemente bajo la presión de la gravedad, pero presionaban los dientes y aguantó. En su corazón comprendía que solo templando así podría hacerse más fuerte. Tras descansar un momento, Yamcha decidió desafiar sus límites de nuevo. Aumentó la gravedad 0,5 veces más, alcanzando 5,5 veces. Esta vez, sentí como si una gran montaña lo aplastara, y cada respiración se volvió difícil. Intentó realizar algunos ejercicios básicos de movimiento, pero notó que sus piernas pesaban como si estuvieran llenas de plomo. A pesar de ello, seguía dando cada paso lenta y firmemente, como un viajero que lucha contra la tormenta. Con el paso del tiempo, Yamcha recuperó gradualmente el equilibrio bajo una gravedad 5,5 veces superior. Empezó a practicar técnicas de combate sencillas. Aunque los movimientos no eran tan fluidos como bajo gravedad normal, sentía cómo su cuerpo se adaptaba gradualmente y se fortalecía en ese entorno extremo. Dentro de la cámara de gravedad, Yamcha se enfrentó solo a la poderosa gravedad. Su voluntad era firme como el acero, superando constantemente sus límites y avanzando hacia un reino superior de fuerza. Tras un tiempo indeterminado, Yamcha sintió que su fuerza física se acercaba al límite. Sabía que no podía continuar, así que ajustó lentamente la gravedad a 1. En cuanto la gravedad volvió a la normalidad, sintió que su cuerpo se volvía increíblemente ligero, como si le hubieran quitado un peso de 450 kilos. Se sentó en el suelo, exhausto, jadeando, pero una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Sabía que el entrenamiento de hoy en la sala de gravedad había logrado buenos resultados. Sentí que su límite estaba a punto de romperse. Medio mes pasó en un instante. Durante esas 2 semanas, Yamcha pasó todos los días entrenando. Ese día, mientras cultivaba en un entorno con una gravedad 7 veces mayor, Yamcha sintió repentinamente un poder sin precedentes surgiendo dentro de su cuerpo. Sentía como si se hubiera encendido, con cada célula vitoreando y saltando de alegría. Fue una sensación maravillosa, como si toda la presión que había soportado antes se hubiera convertido en un impulso en este momento, empujándolo hacia un nivel superior. Yamcha cerró los ojos con fuerza, centrando toda su atención en sentir los cambios en su cuerpo. Podía percibir cómo sus músculos experimentaban una sutil reorganización, volviéndose más firmes y elásticos, como si fueran acero forjado meticulosamente. La fatiga acumulada por el sobreentrenamiento desapareció gradualmente, reemplazada por un flujo continuo de vitalidad. Su aura también se volvió inusual. Originalmente, cuando el ki circulaba por su cuerpo, era algo lento, pero ahora era como una corriente suave que fluía rápidamente por sus meridianos, y la cantidad de ki también aumentaba constantemente.
Cada respiración parecía absorber la energía del cielo y la tierra, fortaleciendo aún más su cuerpo. Yamcha intentó mover su cuerpo y descubrió que su velocidad y fuerza habían experimentado un salto cualitativo. Con un ligero salto, saltó directamente a la cima de la cámara de gravedad, y al aterrizar, todo quedó en silencio, como una pluma al caer. Lanzó un puñetazo, y el viento silbó, trayendo una fuerte corriente de aire que formó un pequeño remolino en la cámara de gravedad. Este era un reino de poder que nunca antes había alcanzado. Sus sentidos también se agudizaron excepcionalmente. Podía oír con claridad cada pequeño sonido del equipo de la cámara de gravedad al funcionar, como si estos sonidos se amplificaran varias veces directamente en su oído. Incluso podía sentir las pequeñas diferencias de temperatura en las paredes de la cámara de gravedad y las trayectorias del polvo en el aire. Yamcha se dio cuenta con entusiasmo de que finalmente había superado sus límites. Este avance no solo representó una mejora en su fuerza, sino también un nuevo reconocimiento de su propio potencial, que también se había fortalecido. Efectivamente, cuando abrió sus atributos personales, mostró una expresión de sorpresa. Nombre: Yamcha. Poder de batalla: 120. Energía mental: 10. Puntos de talento: 200. Habilidades: nuevo puño de colmillo de lobo, técnica de imagen residual, Bukujutsu, Kamehameha, estado de encendido. Con un avance, su talento aumentó en 50 puntos, equivalente a más de un año de cultivo acumulado. Aunque no había dejado de cultivar ni un instante, sumado a las recompensas del sistema anterior, solo tenía 150 puntos de talento antes del avance. Ahora, al instante, había aumentado a 200. Solo pensarlo era emocionante. Claramente, superar el límite humano aumentaría el talento en poco tiempo. Esto no era una recompensa del sistema, sino una recompensa de las reglas del funcionamiento del mundo. Además, su poder de batalla también se disparó de 99 a 21 puntos. Podría decirse que fue un crecimiento espectacular. Tras familiarizarse mejor con su cuerpo actual, Yamcha dejó de cultivar y salió de la cámara de gravedad. Sabía que combinar trabajo y descanso era la mejor solución. Al salir de la sala de gravedad, Yamcha encontró a Bulma ocupada en el laboratorio afuera. Bulma notó algo diferente en él a primera vista y dijo con una sonrisa: «Nuestro fanático del cultivo Yamcha, ¿qué te trae fuera de la sala de gravedad?» «Para ver a nuestra hermosa niña genio, por supuesto». Yamcha dijo con una sonrisa. Siempre diciendo palabras dulces. Bulma miró de reojo a Yamcha, sabiendo que lo decía para hacerla feliz. «He tenido un gran avance». Mientras hablaba, Yamcha extendía su brazo derecho, mostrando sus bíceps. En realidad, Bulma también tenía muy clara la situación de Yamcha. Al ver que finalmente había superado su límite, también se alegró por él. Como era de esperar del chico que tengo en la mira, dijo Bulma con una sonrisa. Después de medio día de descanso, Yamcha una vez más se lanzó al intenso cultivo. Después de superar sus límites físicos, el poder de batalla de Yamcha comenzó a crecer continuamente una vez más. Ese día, Yamcha ajustó la gravedad en la cámara de gravedad a 10 veces la de la Tierra. No subestimes esa gravedad. En el universo, un entorno con esa gravedad se considera un planeta de alto nivel, como el planeta Vegeta o el planeta donde reside Cayo del Norte. Con una gravedad 10 veces mayor, la carga es extremadamente aterradora. Basándonos en el peso actual de Yamcha de 150 katies, su carga actual ha alcanzado los 1500 katies. Esto era diferente a su cultivo en el desierto. En el desierto, también solía entrenar con pesas, pero debido a las limitaciones de equipo, solo entrenaba cargando grandes losas de piedra, lo que le dificultaba entrenar todo el cuerpo. Ahora en la sala de gravedad, sintiendo la presión en todo su cuerpo, incluso Yamcha no pudo evitar sentir sus piernas temblar, como si una enorme montaña estuviera presionando su espalda. 10 veces gravedad, realmente es diferente. Antes, solo había establecido la gravedad en 8 veces. Esta era la primera vez que desafiaba 10 veces la gravedad, debido a las limitaciones del terrícola. Físico, su adaptación a la sala de gravedad no fue tan rápida como la de un Saiyan. El período de mejora más rápido de Son Goku fue en el planeta Kai del Norte con 10 veces la gravedad, aumentando su poder de batalla de 500 o 600 a 6000. Por lo tanto, 10 veces la gravedad es un umbral significativo. Después de otros 3 días, Yamcha finalmente se adaptó a una gravedad 10 veces mayor y su poder de batalla aumentó en otros 20 puntos.
Yamcha no aumentó la gravedad a ciegas. En cambio, continuó cultivando bajo una gravedad 10 veces mayor, ya que su poder de batalla actual de 140 simplemente no era suficiente para liberar por completo los efectos de cultivo en un entorno de gravedad 10 veces mayor. Después de todo, Son Goku fue capaz de aumentar su poder de batalla a 6000 en un entorno de 10 veces la gravedad. Por supuesto, la razón por la que Son Goku pudo multiplicar su poder de batalla por 10 fue inseparable de la guía de Kaioshan del Norte. Y ahora, solo podía confiar en sí mismo. Aunque no pudiera superar a Son Goku, aún podía aumentar su poder de batalla en varios niveles. Pasó otra semana. Justo cuando Yamcha estaba a punto de continuar con su cultivo diario, Bulma lo encontró. ¿Quieres decir que el torneo mundial de artes marciales está a punto de celebrarse? Yamcha preguntó sorprendido. Debido a su cultivo, había olvidado el tiempo, por lo que naturalmente no sabía cuándo comenzaría el torneo mundial de artes marciales. Bulma sabía sobre el torneo mundial de artes marciales, por supuesto, porque Capsule Corporation, la compañía más grande de la Tierra, patrocinó el torneo mundial de artes marciales. Pensando que su novio era tan aficionado a las artes marciales, naturalmente quiso informarle. También cabe mencionar que, durante el último mes, Yamcha y Bulma confirmaron oficialmente su relación. Aunque existía la ligera sospecha de que él era un mantenido, Yamcha no era una persona pedante, así que, naturalmente, no le importaban esas cosas. A él solo le importaban sus sentimientos por Bulma. Si ya no tenían sentimientos el uno por el otro, no se aferraría a ella. Así es en otra semana. Escuché que hay muchos artistas marciales poderosos en el torneo de artes marciales. Yamcha, puedes tener un buen entrenamiento con ellos entonces, dijo Bulma con una sonrisa. Cada vez que Yamcha cultivaba, olvidaba el tiempo y el tiempo que pasaba con ella también disminuía. Aunque Bulma no era una persona pegajosa, todavía estaba un poco celosa. Pensó en ir al torneo mundial de artes marciales para disfrutar un tiempo a solas con él y relajarse. Yamcha lo pensó, y era cierto. Un equilibrio entre trabajo y descanso, y la comunicación con otros artistas marciales, también era una buena manera de mejorar su cultivo. Y lo más importante, el torneo de artes marciales podía proporcionar recompensas del sistema. Después de todo, confiar únicamente en el cultivo para elevar su talento más allá de lo suficiente de Son Goku claramente no era. Incluyendo su cultivo en la Torre Korin, había estado cultivando durante medio año. Era hora de que la Tierra supiera de su existencia, la de Yamcha. Yamcha comprobó su poder de combate con el sistema, y su confianza se elevó. Le sonó a Bulma y dijo: Bulma, ¿quieres un trofeo de campeón del torneo mundial de artes marciales? Bulma comprendió instantáneamente los pensamientos de Yamcha. Ella puso los ojos en blanco y miró a Yamcha con enfado. Solo llevas cultivando poco más de 10 años, ¿y ya quieres ser campeón? Estás soñando. Aunque solo llevo poco tiempo cultivándome, soy Yamcha. Sería muy vergonzoso no conseguir el primer puesto. Yamcha dijo con una expresión relajada. Al día siguiente, los dos, junto con Olong, volaron hacia la isla donde se celebraría el torneo mundial de artes marciales. Originalmente, Yamcha no quería traer a este cerdo pervertido, pero Olong escuchó que habría muchas mujeres hermosas en el torneo mundial de artes marciales, por lo que molestó a Bulma hasta que ella tuvo que traerlo. Bulma no pudo negarse, así que solo pudo traer a Olong. Su mundo original, de 2 personas, ahora tenía una tercera rueda grande y brillante. 4 horas después, ambos finalmente llegaron a la isla donde se celebraba el torneo de artes marciales. En ese momento, la isla ya estaba repleta de gente, con peatones por todas partes. Claramente, la popularidad del torneo mundial de artes marciales no era menor que la de los Juegos Olímpicos de su vida anterior. Date prisa, Yamcha, escuché que los participantes deben registrarse primero, de lo contrario no podrán competir. Bulma arrastró a Yamcha hacia una zona llena de gente. Bulma, estás muy bien informada. Yamcha dijo con una sonrisa. Por supuesto. ¿No dijiste que querías ganar el primer lugar por mí? Naturalmente, tengo que investigar a fondo. No puedo perdérmelo por algo tan insignificante. Al llegar al área de registro, uno podía sentir claramente la diferencia. En el perímetro exterior de la isla, la gente se agolpaba, en su mayoría gente común observando la emoción.
Pero en el área de registro, había un grupo de artistas marciales que emanaban un aura formidable, como estrellas deslumbrantes, brillando con la luz de sus respectivas escuelas. Todos ellos figuras destacadas de diversas escuelas de la Tierra. Con el actual cultivo de detección de Ki de Yamcha, podía percibir fácilmente el cultivo de este grupo de artistas marciales. Para el actual Yamcha, prácticamente no representaban ninguna amenaza. La mayoría de los artistas marciales tenían un poder de combate de alrededor de 10 puntos, y solo un pequeño número superaba los 10 puntos. Justo cuando Yamcha se aburría, de repente sintió una fluctuación de ki no tan pequeña que provenía de detrás de él, como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas. Inmediatamente giró la cabeza para mirar hacia atrás, solo para ver dos figuras pequeñas y una grande caminando hacia él, como tres estrellas fugaces en el cielo. Eran el maestro Roshi y Son Goku, a quienes no había visto en mucho tiempo, y un niño calvo. Yamcha, naturalmente, sabía que el chico calvo era Krilin. No esperaba que Krilin siguiera con los recuerdos de su vida anterior y se convirtiera en discípulo del maestro Roshi. Y lo que Yamcha acababa de percibir eran las auras de Son Goku y Krilin, mientras que el aura del maestro Roshi era extremadamente contenida. Para Yamcha, era como un abismo sin fondo, tan tranquilo como una persona común. Bulma siguió la mirada de Yamcha y también vio a Son Goku y a los otros dos, luego corrió como un pajarito alegre para saludarlos. Goku. Bulma saludó a Son Goku. Son Goku, que todavía estaba deambulando, inmediatamente notó a Yamcha y Bulma, y respondió. Bulma. Teolon. Yamcha. Luego todos comenzaron a saludarse. El maestro Roshi, que seguía a Son Goku, cambió sutilmente su expresión y una onda se agitó en su corazón. Recordó que en la montaña Paozu, el aura de Yamcha era como una ola impetuosa. Incluso a cientos de metros de distancia, podía percibir claramente su agudeza. Pero ahora, con solo 100 metros de distancia entre ellos, no había detectado esa agudeza de Yamcha. En cambio, había un aura contenida muy similar a la suya. Pensó que después de cultivarse en la Torre Korin, la aplicación de Ki de Yamcha debía alcanzado un cierto nivel de maestría. Esto lo sobresaltó, sabiendo que su dominio actual de la aplicación del Ki se logró no solo a través del cultivo en la Torre Korin sino también a través de 300 años de experiencia en la Tierra. Sin embargo, al pensar que Yamcha poseía el mismo talento que Son Goku, se sintió aliviado. En cuanto a Son Goku, debido a limitaciones de tiempo, aún no le había enseñado a Son Goku la técnica de restringir su aura. Pero, después de 6 meses de su guía, la fuerza de Son Goku había crecido explosivamente, lo que le complacía enormemente. Mientras el maestro Roshi evaluaba a Yamcha, Yamcha también activó su sistema para observar al maestro Roshi, Son Goku y Krillin. Los atributos personales del maestro Roshi no habían cambiado mucho, pero los de Son Goku fueron los que más. Cuando se separaron, su poder de batalla era de solo 15. Después de medio año, su poder de batalla había aumentado a 39 puntos, más del doble. También había aprendido muchas habilidades, incluido el modo explosión de aura del maestro Roshi, y estaba creciendo rápidamente. Después Yamcha miró a Krillin. Nombre. Krillin. Poder de batalla. 18. Energía mental. 9. Puntos de talento. 80. Habilidades. Dodonpa, velocidad de carrera, onda Kamehameha. El talento de Krillin era realmente muy fuerte, solo unos pocos puntos más débiles que su yo original, ya uno de los humanos más talentosos de la Tierra. Después de todo, era capaz de aprender en secreto la llamarada solar. Sin embargo, su poder de batalla era muy inferior al nivel actual de Son Goku, y mucho menos al de Yamcha. Después de observar a Yamcha por un rato, el maestro Roshi desvió la mirada, volviendo a su comportamiento habitual despreocupado, sus ojos esquivos mirando a Bulma como un lobo hambriento. Con los largos años de paz, el maestro Roshi había perdido su ambición por las artes marciales. Habiendo bebido de la fuente de la juventud, su vida era eternamente larga, así que naturalmente tuvo que buscar algo divertido para pasar el tiempo, y como hombre, su mayor afición era admirar a las mujeres hermosas. Tal como en una entrevista callejera que circuló ampliamente en una vida anterior, un periodista le preguntó a un anciano qué pasaba. Abuelo, ¿cuál es tu secreto para la longevidad? El anciano respondió orgulloso. Miro chicas todos los días, sin otra intención que la de mantenerme feliz. Está claro que el maestro Roshi era así.
Aunque Yamcha sabía que el maestro Roshi no tenía malas intenciones, el anciano que miraba a Bulma con tanta perversidad todavía lo hacía sentirse muy incómodo. Al momento siguiente, se movió instantáneamente entre el maestro Roshi y Bulma como un fantasma, bloqueando la vista del maestro Roshi como una pared irrompible. El maestro Roshi todavía no estaba dispuesto a rendirse, cambiando varios ángulos como un zorro astuto, pero Yamcha lo bloqueó firmemente cada vez. Este acto lúdico entre los dos cayó naturalmente en los ojos de Son Goku y Bulma. Bulma comprendió naturalmente que Yamcha la defendía, así que no lo detuvo y se concentró en charlar con Son Goku. Durante su conversación, conoció a Krillin. Incapaz de admirar completamente la belleza, el maestro Roshi inmediatamente montó en cólera, echando humo y fulminando con la mirada, y reprendió furioso a Yamcha. Mocoso, te han crecido alas por atreverte a bloquear mi camino. Yamcha se frotó la cabeza y dijo con cara inocente. ¿No te estoy ayudando, viejo, a estirar tus músculos? HMPH. El maestro Roshi resopló con frialdad, sin responder más. Al poco tiempo llegó su turno de registrarse. Después de todo, hoy era solo para registrarse, y los procedimientos eran relativamente simples, solo requerían que registraran su nombre, edad, escuela y pagar la tarifa de inscripción. La competencia propiamente dicha no comenzará hasta mañana, cuando se realice la proyección preliminar del torneo de artes marciales. El mostrador de registro era muy sencillo. Había 3 jóvenes elegantemente vestidos sentados en una mesa de 5 o 6 metros de largo. Yamcha reconoció a uno de los jóvenes. Era el anfitrión que frecuentemente presidiría el torneo de artes marciales en el futuro, vestido con traje, con gafas de sol y con cabello rizado dorado. Era prácticamente el símbolo espiritual de las artes marciales en todo Dragon Ball. Universo, lleno de profesionalismo, y sus juicios fueron justos e imparciales. ¿Nombre? El que hablaba era un joven junto al anfitrión, su tono inusualmente tranquilo. Son Goku. ¿Edad? 12. La otra persona evaluó a Son Goku, murmurando para sí mismo, pensando que simplemente era bajo, pero resultó ser en realidad un niño. Sin embargo, como aún no había distinción entre grupos de adultos y niños en el torneo de artes marciales, el nombre de Son Goku solo pudo registrarse. Estaba genuinamente preocupado de que Son Goku se lesionara en la competencia, ya que los concursantes de rango superior eran todos hombres fuertes, altos y corpulentos. ¿Escuela? Son Goku pensó por un momento y respondió. Escuela Kame. El anfitrión, que estaba sentado sin hacer nada, inmediatamente se interesó y dijo en voz baja. La escuela Kame es una escuela antigua con una larga historia. El joven encargado de hacer las preguntas se dirigió al anfitrión y dijo. Puar, ¿realmente sabes sobre esta escuela? Puar, quien era el anfitrión, dijo con una sonrisa, hablando elocuentemente. Debes saber que mi familia tiene un legado de más de 100 años, y los anfitriones de todos los torneos de artes marciales anteriores han sido miembros de mi familia. Y la escuela Kame ha ganado múltiples campeonatos de artes marciales. En los registros de nuestra familia, hay 2 artistas marciales que pueden considerarse incomparables. Uno llamado Gohan y otro llamado Oxkin. Al escuchar lo que dijo Puar, las otras 2 personas responsables del registro ya no se atrevieron a subestimar al pequeño Son Goku frente a ellos. Puar suspiró con cierto pesar y continuó. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 torneos, nadie de su escuela participó, lo que privó al torneo de muchas batallas emocionantes. Ahora, con su participación, espero con ansias los próximos encuentros. Por supuesto, Puar no sabía que el maestro Roshi había participado en secreto muchas veces, pero no bajo el nombre de la escuela Kame. Al escuchar sus elogios, el rostro del maestro Roshi también se ilumina con una sonrisa de alivio. Luego, fue el turno de Krillin. Con el precedente de Son Goku, los que estaban en el mostrador de registro no se atrevieron a menospreciar a Krillin. Después de que Son Goku y Krillin terminaron de registrarse, fue el turno del maestro Roshi. Sin embargo, el maestro Roshi no hizo ningún movimiento, sino que miró a Yamcha. Niño, es tu turno. Viejo, ¿no participas? Preguntó Yamcha con una sonrisa radiante. Soy viejo y débil. Ahora es la era de ustedes, los jóvenes, dijo alegremente el maestro Roshi. Yamcha no dijo nada más, solo informó su nombre y edad. En cuanto a la columna de la escuela, Yamcha reunió estilo colmillo del lobo.
Después de un período de entrenamiento en la Torre Colin, su fuerza en las artes marciales en la Tierra ya podría considerarse entre las de primer nivel. Naturalmente, la creación de su propia escuela era un hecho. Después de salir del mostrador de registro, Bulma sugirió que echaran un vistazo. En ese momento, el maestro Rossi se agarró el estómago y exclamó: «Ah, no aguanto más. Necesito ir al baño». «Adelante». «Viejo pervertido, tienes muy mala suerte», respondió Bulma sin poder evitarlo. «No tengo elección, me estoy haciendo viejo». El maestro Rossi dijo esto con una risita, y luego rápidamente se lanzó hacia la multitud. Los labios de Yamcha se curvaron en una sonrisa cómplice, su mirada se posó en la ágil figura del maestro Rossi. Pensó. Los pasos del maestro Rossi son tan ágiles que definitivamente no está enfermo, aunque los artistas marciales no pueden resistir todas las enfermedades. Efectivamente, bajo la aguda percepción del ki de Yamcha, tras desaparecer entre la multitud, el maestro Rossi no fue al baño. En cambio, se dirigió a un lugar apartado, donde se cambió de ropa. Se transformó en un anciano alto, de cabello blanco y vestido con un traje Zongsan. Si Yamcha no hubiera estado observando al maestro Rossi, habría sido imposible imaginar una conexión entre ambos solo por su apariencia. Incluso sus auras eran completamente diferentes. Claramente, el maestro Rossi no había vivido cientos de años en vano. Tenía muchos trucos. Después de eso, el maestro Rossi se dirigió directamente al mostrador de registro y Yamcha ya no le prestó atención. Bien, mi efecto mariposa no ha alterado el desarrollo de la trama, de lo contrario este torneo de artes marciales habría sido de mal gusto, reflexionó Yamcha en silencio. Para satisfacer las demandas del público masivo, los organizadores se devanaron los sesos. La isla entera se había convertido en una ciudad bulliciosa, repleta de una deslumbrante variedad de productos y todo tipo de comida deliciosa. El nivel de emoción incluso superó a los prósperos distritos de West City. Después de un alegre día de turismo, el grupo finalmente se dirigió a su hotel para descansar. Al día siguiente comenzaron oficialmente las preliminares del torneo de artes marciales. Este torneo fue increíblemente animado, con más de 100 artistas marciales que vinieron a competir, aunque su fuerza variaba mucho. Para hacer la competencia más emocionante, se realizó una ronda preliminar antes de que comenzara el evento principal. El objetivo era seleccionar a los 8 participantes más fuertes entre los cientos de artistas marciales para que fueran los concursantes oficiales. La sede preliminar consistió en 4 arenas cuadradas. Cualquiera que cayera del escenario o se rindiera sería eliminado inmediatamente. Yamcha se quedó con Son Goku y Krillin, mientras que el disfraz del maestro Rossi, como el disfraz del maestro Rossi, se mantuvo alejado intencionalmente de los tres, escondiéndose en una esquina. Entre todos los concursantes, Krillin y Son Goku eran los más jóvenes y más bajos. Al observar a los altos y robustos contendientes a su alrededor, Krillin no pudo evitar temblar. Aunque había recibido un riguroso entrenamiento con Son Goku, nunca antes habían luchado contra otros artistas marciales, y seguía muy nervioso. En ese momento, un anciano de barba blanca se dirigió al centro de la arena con un micrófono y dijo con voz temblorosa: «Hoy es el torneo mundial de artes marciales que se celebra cada 5 años. Ha sido duro para todos los artistas marciales que viajan desde miles de kilómetros de distancia, esta vez, participó un total de 137 personas». Claramente, la escalada y la fuerza de los concursantes de este año lo habían asustado bastante. Hay 137 artistas marciales tan poderosos, ¿realmente podremos vencerlos? Krillin dijo con un dejo de miedo mientras miraba a los hombres bestia de aspecto feroz que los rodeaban. Su mentalidad todavía estaba estancada en los días en que fue intimidado en el templo Doreen, y sentía un miedo instintivo hacia esos altos hombres bestia y artistas marciales. Yamcha se rió y dijo: «Hemos trabajado duro. Esta gente parece grande, pero en realidad no tiene mucha fuerza». Son Goku no reaccionó mucho. En ese momento, aunque Goku aún no podía sentir el ki de un oponente, nunca temía un desafío. Yamcha, no deberíamos mentirnos. Son Goku todavía confiaba mucho en Yamcha. ¿En realidad? Krillin preguntó algo sospechoso. En ese momento, un hombre de músculos prominentes y un peinado hacia atrás con copete rubio, de pie cerca como una torre de hierro, escuchó las palabras de Yamcha. Sintiéndose menospreciado por estos 3 enanos, los miraron con furia.
Avanzó como un león orgulloso hacia el grupo de Yamcha, golpeando los puños frente a su pecho mientras caminaba, produciendo un fuerte estruendo como un trueno. Krillin, que ya estaba nervioso, ahora parecía un pájaro asustado, escondiéndose frenéticamente detrás de Son Goku y Yamcha. Yamcha meneó la cabeza con impotencia, pensando que el Krillin actual todavía no se había dado cuenta de su propio potencial. Yamcha dio un paso adelante, parándose erguido como un pino frente al hombre rubio y musculoso, y dijo en voz alta: ¿Qué pasa? ¿Buscas problemas? El hombre rubio y musculoso resopló y dijo con desdén: Así que eres tú, mocoso e ignorante, quien dijo que no tenemos fuerza. Tienes una boca grande. Solo necesito una mano para hacerte arrepentir de haber venido aquí. Si te atreves a hacer un movimiento, me aseguraré de que te saquen de aquí, dijo Yamcha con una ligera curva en el labio y mostrando una sonrisa confiada. Como las peleas privadas estaban prohibidas fuera del área de competición, el hombre rubio solo estaba fanfarroneando y en realidad no atacó. Simplemente hizo un gesto de cortar la garganta hacia Yamcha. Pronto, la competencia comenzó oficialmente. Al ser las preliminares, los concursantes tenían puntos fuertes muy diversos. Para Yamcha, algunos combates eran como niños jugando en las casitas, sin ningún valor de entretenimiento. Solo cuando se topaba con personajes familiares de la historia se volvió interesante. La mirada de Yamcha se fijó en el disfraz del maestro Roshi, quien era el maestro Roshi disfrazado. Quería robarle algunas habilidades útiles. Tal como lo esperaba, la batalla del disfraz del maestro Roshi terminó muy rápidamente. El oponente ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que terminara. Su oponente era como un tigre de papel, incapaz de extraer ni una fracción de la fuerza del disfraz del maestro Roshi. Con un solo movimiento, lo liquidó como hojas de otoño arrastradas por el viento. Al poco tiempo, fue el turno de Son Goku de subir al escenario. Concursante número 93, Son Goku, por favor venga a la arena. El viejo calvo que oficiaba los preliminares gritó en voz alta mientras sostenía un cuaderno. Es mi turno de demostrar lo que puedo hacer. Los labios de Son Goku se curvaron, revelando una sonrisa confiada. Su oponente era un gordito enorme, tan grande como una montaña pequeña, que vestía una camiseta de lucha libre. En cuanto se acercó, intentó usar sus manos, que parecían grandes abanicos de hojas de palma, para sujetar con fuerza a Son Goku. Sin embargo, claramente subestimó a Son Goku. La figura de Son Goku brilló como un fantasma, moviéndose instantáneamente detrás del gordito. El gordito, que aún no había reaccionado, solo sintió un fuerte golpe en la pierna. Una oleada de fuerza irresistible lo azotó y al instante perdió el equilibrio, cayendo de la arena como una cometa con la cuerda rota. Sin duda, esto fue obra de Son Goku. Justo cuando Son Goku llegó a la espalda del gordito como si se hubiera teletransportado, extendió un dedo y golpeó ligeramente la pierna del oponente, como una libélula rozando el agua. No esperaba que Big Fatty, de aspecto rudo, fuera tan frágil y cayera de repente. No fue hasta que el árbitro declaró a Son Goku como ganador que Goku se dio cuenta de que había una enorme brecha entre la fuerza de estos concursantes comunes y la suya propia. La victoria de Son Goku provocó una gran conmoción entre los concursantes. Dudaban ciertamente que el gordito de la camiseta hubiera caído por su propio descuido y no por haber sido derribado por Son Goku. El siguiente fue Krillin. Su oponente resultó ser su hermano mayor del templo Doreen, un hombre alto y delgado que vestía un uniforme de entrenamiento amarillo común. Entró en la arena con una expresión arrogante, como si la victoria ya estuviera a su alcance. Frente al monje del templo Doreen, Krillin sintió un miedo natural. Su cuerpo se sentía tan pesado como el plomo y no podía moverse en absoluto. Al ver el patético estado de Krillin, el rostro del monje alto y delgado se ilumina con una sonrisa cruel. Al instante siguiente, se movió con rapidez, queriendo derribar a Krillin del escenario con facilidad. Sin embargo, para sorpresa de la mayoría de las personas, la patada refleja de Krillin envió al monje alto y delgado volando fuera de los límites. Una vez más, los numerosos concursantes quedaron sorprendidos más allá de lo creíble. Como eran los preliminares, cada combate duró solo 1 minuto y el proceso se desarrolló muy rápido. Pronto, le tocó el turno a Yamcha. Y el oponente de Yamcha no era otro que la rubia Pompadour que había buscado problemas con ellos antes. El rubio Pompadour vestía un uniforme de entrenamiento blanco con un cinturón negro. Yamcha podía apreciar fácilmente su estilo en este atuendo.
Era claramente un practicante de taekwondo. En su vida anterior, la era del taekwondo se consideraba más un espectáculo entre las diversas artes marciales, y en este mundo, tenía aún menos poder. Antes de que comenzara el combate, el rubio Pompadour estaba actuando para la multitud, sus piernas haciendo todo tipo de movimientos elegantes como si estuviera mostrando su destreza marcial a Yancha. La multitud que se encontraba abajo se mostró muy cooperativa y le brindó un aplauso entusiasta después de su actuación. Sin embargo, cuando sonó el silbato del partido, el rubio Pompadour cargó directamente hacia Yamcha, saltando alto en el aire y bajando con fuerza su pierna derecha, apuntando un golpe aplastante a la cabeza de Yamcha. Yamcha, que llevaba mucho tiempo esperando, vigilaba con desdén la patada alta, llena de oportunidades. Con un suave movimiento de la mano derecha, atrapó la potente patada. Luego, con un ligero lanzamiento, arrojó al hombre rubio con el cabello peinado hacia atrás directamente hacia afuera. Puso fin a la ridícula actuación del oponente. Aunque había mucha gente en las rondas preliminares, estas terminaron en un solo día. Inmediatamente, se determinaron los 8 mejores concursantes del torneo mundial de artes marciales, incluidos Yamcha, el salvaje, el maestro Roshi, Nam, Jiran, Krillin, Lan Fan y Goku. Luchó un total de 4 partidos ese día, pero debido a que la fuerza de los oponentes era demasiado débil en comparación con el Yamcha actual, el sistema solo lo recompensó con 1 punto de talento, ahorrándole 10 días de cultivo. No despreciaba lo poco. Como dice el dicho, las cosas se van sumando y un día su talento alcanzaría un nivel que sorprendería al mundo entero. Pasó otro día y la competición oficial comenzó como una gran celebración. El lugar de la competición oficial era un área abierta, con una plataforma de 50 x 50 m de altura que se alzaba en el centro como un escenario sagrado. En los lados delantero, izquierdo y derecho del andén se dejaron amplios pasillos de 5 o 6 metros, que actuaban como zonas de paso exclusivas para el personal, mientras que la parte trasera estaba separada de la multitud por una valla de 1,2 metros de altura, como un guardia leal. Cualquiera que pisara la isla podría convertirse en testigo de esta competición. En esa época, el torneo de artes marciales aún no se celebraba en lugares como estadios como se haría más de 10 años después, donde la multitud observadora tendría asientos cómodos y los organizadores podrían beneficiarse de la venta de entradas. Los espectadores actuales no podían hacer más que quedarse allí parados y mirar como álamos erguidos. Después de un rato, un hombre con gafas de sol, cabello rubio, ojos azules y un pequeño bigote subió a la plataforma como una estrella. Él era el anfitrión de esta competencia, Puar. Tosió levemente para calmar a todos, como un director de orquesta, y luego comenzó a anunciar las reglas de la competición. El significado general era que, en el torneo de artes marciales, el proceso de batalla era una competencia pura. No se permitían armas ni poderes externos, y no se debía atacar puntos vitales como los ojos del oponente, como un asesino despreciable. Caerse del ring, rendirse o ser derribado se consideraría una derrota. En ese momento, en la zona de espera de la competición, Yamcha, Son Goku y Krillin estaban reunidos charlando como compañeros cercanos. Además de ellos 3, había 5 más. Un anciano pervertido de pelo azul como un zorro astuto. Una muchacha vestida con ropas juveniles y hermosas como una flor delicada. Un monje alto y delgado como un pino recto. Un hombre dinosaurio alado como un mensajero misterioso de tiempos antiguos. En cuanto al último, era un corpulento salvaje, como una montaña en movimiento. El salvaje estaba cubierto de pelo grueso y caminaba con pasos pesados, cada paso producía un sonido fuerte como un trueno mientras se acercaba al grupo. Lo que hacía aún más difícil de soportar para todos era el hedor que emanaba del salvaje. Incluso si se acercaba un poco, ese olor acre estimulaba la cavidad nasal. En ese momento, Puar se acercó sosteniendo una carpeta y dijo en voz alta. Atención a todos los concursantes que participan en la competencia, por favor reúnanse aquí. Una vez reunidos todos, el anfitrión dispuso el orden de los partidos según los resultados del sorteo. El primer combate fue el de Savage contra Krillin, el segundo fue el disfraz del maestro Roshi contra Yamcha, el tercero fue el de Lan Fan contra Nam, y el cuarto fue el de Son Goku contra Jiran. En el ring de competición, Puar se situó entre Savage y Krillin, sosteniendo una toalla en su nariz con una mano y un micrófono en la otra, presentándolos. Este pequeño es el concursante Krillin. Es el más joven de los participantes de este año, con solo 13 años.
Luego señaló al salvaje que estaba detrás de él y dijo: Este concursante alto que apesta por todas partes es el salvaje. ¿Nunca se ha bañado desde que nació? Tras la presentación de Puar, la audiencia de abajo finalmente reaccionó y se taparon la nariz uno tras otro. Aunque el público se encontraba a decenas de metros del ring, ese hedor aún llegaba a los espectadores de las primeras filas. La audiencia concentrada en ver el partido puso su atención en Krillin. Después de todo, la edad de Krillin era realmente demasiado pequeña. ¿Cómo puede un niño como este participar en la competición? Este torneo mundial de artes marciales se está volviendo cada vez más desesperanzado. Un hombre de mediana edad se quedó sin piedad. Tío sin visión, Krillin es el discípulo de ese viejo pervertido, su fuerza es muy formidable. Al ver a la persona a su lado menospreciando a Krillin, el temperamento de Bulma se encendió instantáneamente, señaló la nariz del hombre y respondió bruscamente. Las disputas entre ambos quedaron sepultadas bajo los gritos de la audiencia. Antes de que la batalla ni siquiera comenzara, Krillin ya estaba bañado en sudor frío. Después de todo, la diferencia de altura entre ambos era simplemente enorme. Si Krillin quería ver al salvaje con claridad, tenía que mirar hacia arriba. Además, durante las rondas preliminares, había visto a todos los contendientes que se enfrentaron al salvaje derrotados por el hedor del oponente. Aunque el propio Krillin era extremadamente insensible a los olores, en ese momento estaba lleno de un miedo psicológico natural y preocupación por el hedor. Comienza el primer partido. Cuando sonó el gong, la batalla entre Krillin y el salvaje comenzó oficialmente. Aunque el corazón de Krillin latía con fuerza, adoptó correctamente una postura ofensiva estándar. El salvaje, sin embargo, se rió a carcajadas y, naturalmente, abrió los brazos, dejando que el hedor de sus axilas se esparciera. Claramente, el ataque del salvaje ya había comenzado de manera invisible. Al instante, un hedor aún peor que el anterior envolvió a Krillin. Krillin había visto este movimiento muchas veces. De repente, sintió un olor nauseabundo que lo envolvió por completo y, bajo el efecto psicológico, comenzó a sentirse inconscientemente mareado. Su poder de batalla se reduce a la mitad instantáneamente. Mientras el salvaje se acercaba a grandes zancadas, Krillin retrocedió inconscientemente. Por cada paso que el salvaje daba hacia adelante, Krillin retrocedía uno. Justo cuando el salvaje pensó que la victoria estaba a su alcance, hizo su movimiento. Su mano derecha se movió en un arco, extendiéndose hacia el mareado Krillin, aparentemente queriendo agarrarlo de una sola vez. Sin embargo, para sorpresa de todos, Krillin se impulsó con ambas piernas y saltó alto, esquivando el ataque del salvaje con un movimiento extremadamente ágil. El salvaje giró la cabeza con una sonrisa y dijo: No está mal, pequeño, tus movimientos son bastante ágiles. Entonces prueba mi movimiento, tormenta de mal aliento. El salvaje abrió su gran boca y exhaló una bocanada de aliento fétido directamente hacia Krillin. Este aliento fétido era aún más penetrante que el hedor que emanaba del cuerpo y las axilas del salvaje. El olor bucal, mezclado con innumerables bacterias y virus, se extiende hacia Krillin. El mal aliento del salvaje era comparable a una bomba bioquímica. Krillin, que apenas resistía el hedor, sintió de repente que sus extremidades se debilitaban e incluso se olvidó de defenderse. Eso no fue todo. El salvaje se frotó la mano en una zona íntima por un instante, y al segundo siguiente, su mano derecha quedó envuelta en un hedor que superaba incluso al mal aliento. El salvaje dio una sonrisa malvada y golpeó con un dedo la frente de Krillin. Al instante, Krillin sintió como si le hubiera caído un rayo. Su cuerpo se volvió lento, su visión se nubló, su poder de batalla se redujo a cero en un instante y cayó al suelo mareado. En ese momento, Puar ya se había puesto una máscara de gas e inmediatamente comenzó a transmitir cuando vio a Krillin desmayarse. Poco después de comenzar la batalla, el concursante Krillin se desmayó. Sumado al mal aliento y un hedor nauseabundo, el ataque hediondo del salvaje es algo que nadie puede resistir fácilmente. ¡Qué acción tan repugnante! Krillin, ponte de pie. Los diversos movimientos repugnantes de Savage hicieron que el público, que originalmente no simpatizaba con Krillin, comenzó a aplaudirlo. Después de unos segundos, Krillin finalmente recuperó la conciencia y se puso de pie nuevamente. Vamos. Krillin se animó y dijo en voz baja. Entonces, antes de siquiera mirar al salvaje, este lo agarró firmemente y lo levantó.
Acto seguido, ejerció fuerza con ambas manos, estrangulando directa y ferozmente el cuello de Krillin. A los ojos de Savage no había diferencia entre niños y adultos. El salvaje no solo tenía un cuerpo apestoso, sino que su fuerza no era débil. El poder en sus palmas presionaba directamente a Krillin con tanta fuerza que le impedía respirar. A medida que la fuerza del salvaje se intensificaba, el rostro de Krillin se puso rojo instantáneamente, como si pudiera morir asfixiado en cualquier momento. Krillin, sigue adelante. Bajo los gritos de la multitud circundante, Yamcha y los demás, Krillin finalmente se recompuso y se liberó con fuerza de la atadura del salvaje. También logró asestarle una patada a Savage, derribándolo. Al instante, una explosión de aplausos entusiastas estalló entre el público. Claramente, todos estaban ansiosos por ver al maloliente Savage sufrir un revés. 1. 2. Maldito mocoso. Antes de que el locutor pudiera terminar la cuenta, el salvaje se levantó de un salto mientras maldecía. Era evidente que el ataque de Krillin lo había enfurecido por completo. El salvaje, con una mirada feroz, avanzó paso a paso, mientras Krillin retrocedía. Pronto, Krillin fue acorralado en una esquina del ring por el salvaje. Si se alejaba más, se caería del ring. Krillin, al ver al salvaje en posición defensiva, no tenía la confianza suficiente para una victoria de un solo golpe. Sabía que, aunque sus movimientos parecían toscos, su base en artes marciales no era baja. Después de todo, nadie que lograra pasar las eliminatorias tenía un bajo nivel de cultivo en artes marciales. De repente, Krillin vio una enorme abertura defensiva entre las piernas del salvaje. Su cuerpo se deslizó rápidamente hacia la entrepierna del salvaje, queriendo escapar del alcance de la presión del salvaje. Justo cuando Krillin estaba a punto de atravesar las piernas del salvaje, este de repente se sentó, aterrizando directamente sobre Krillin. ¡Ay! El peso de varios cientos de libras del salvaje inmediatamente hizo que Krillin gritara de dolor. Krillin había experimentado un cultivo extremadamente arduo con Son Goku bajo la tutela del maestro Roshi, por lo que se adaptó rápidamente. Justo cuando el salvaje quería seguir aplastando a Krillin con su trasero, Krillin se dio la vuelta y empujó hacia arriba con ambas manos, levantando todo el trasero del salvaje. Al descubrir que no podía seguir presionando, el salvaje no entró en pánico y en su lugar le dio a Krillin otra sonrisa espeluznante. El salvaje ejerció fuerza con ambas manos, impulsando el ki de su cuerpo hacia su estómago. Con un fuerte PFFT desde su trasero, un hedor indescriptible envolvió instantáneamente a Krillin. Mirando desde fuera del ring, Yamcha sintió una ola de disgusto y realmente quería atacar al salvaje con un Kamehameha. Krillin, que ya había estado luchando por resistirse al salvaje, de repente se quedó flácido nuevamente y una vez más fue sometido a un ataque de aplastamiento por la parte trasera del salvaje. Eso no fue todo. El salvaje se puso de pie y comenzó a pisotear a Krillin con fuerza. Tras más de 10 pisotones, Krillin no mostró reacción. A la señal del árbitro, el salvaje finalmente se detuvo. 10. 9. Puar dio un paso adelante y comenzó la cuenta regresiva. A estas alturas, el público fuera del ring estaba lleno de indignación, y todos deseaban poder correr y darle una lección juntos a ese detestable salvaje. El que mejor conoció a la era Krillin, naturalmente, Son Goku. Cuando él y Krillin cultivaban con el maestro Roshi, comían y vivían juntos, así que estaba muy familiarizado con sus hábitos. Según sus recuerdos, Krillin era extremadamente insensible a los olores. ¿Cómo podía estar tan preocupado por el hedor del salvaje como los demás? Inmediatamente le gritó en voz alta a Krillin. Krillin, ¿no tienes nariz? Su hedor es solo una ilusión para ti. Levántate y derrota a ese salvaje. El aturdido Krillin recobró la conciencia ante el grito de Son Goku. De hecho, Krillin estaba atrapado en una trampa psicológica. Ver a todos los demás impidiendo al salvaje como si fuera una plaga, sumado a su hedor físico. Había seguido los sentimientos de la multitud, creyendo que ese hedor era algo que no podía resistir. Ahora que Son Goku había señalado su concepto erróneo, instantáneamente no pudo oler ni una pizca del hedor. Justo cuando el árbitro contó hasta 3, Krillin se puso de pie una vez más. Con el recordatorio de Son Goku, Krillin ya no se contuvo y mostró los resultados de su cultivo habitual. De repente, los trucos limitados del salvaje se volvieron inútiles contra Krillin, y Krillin lo derribó en solo unos pocos movimientos. El ganador es el concursante Krillin. Tras el anuncio de Puar, todos comenzaron a aplaudir.
En cuanto al salvaje, nadie le prestó atención. Pronto, varios miembros del personal de seguridad, tapándose la nariz, arrastraron al inconsciente salvaje. En la sala de espera de los concursantes detrás del escenario, Lan Fan se estaba aplicando lápiz labial frente a un espejo de tocador cuando un anciano lascivo se acercó y preguntó solemnemente. Disculpe, señorita, ¿cómo se llama? Así es, este anciano era el disfraz del maestro Rossi, a quien el maestro Rossi estaba personificando. Mi nombre es Lan Fan. Encantado de conocerte. Ante el coqueteo del maestro Rossi, Lan Fan no mostró la timidez habitual de una mujer. En cambio, sonriendo y le guiñó un ojo. Oh, mi nombre es maestro Rossi disfrazado. ¿Quién es tu oponente en el partido? El maestro Rossi continuó preguntando. Es ese joven apuesto de allí. Lan Fan señaló no muy lejos a un joven que descansaba con los ojos cerrados y las manos juntas en oración como un monje. El maestro Rossi se quedó momentáneamente sin palabras. Miró a Lan Fan y luego al joven con los ojos cerrados, bastante exasperado. No esperaba que él, un anciano, fuera menos atractivo que esta persona vestida de monje. Inmediatamente, el maestro Rossi corrió hacia el monje, le dio una palmadita en el brazo al joven monje y le dijo: Oye, eres realmente envidiable. Sin embargo, el joven monje ignoró la grosera provocación del maestro Rossi. Este comportamiento inusual despertó el interés del maestro Rossi por el joven monje que tenía delante. Entonces, la mirada del maestro Rossi se agudizó, proyectándose hacia Nam como un rayo de luz. Aquí viene. Yamcha, que había estado observando al maestro Rossi, de repente sonrió. Porque bajo la detección de su sistema, descubrió que el maestro Rossi en realidad estaba usando una técnica de cultivo especial, una que involucraba la resonancia de fluctuaciones mentales. Cuando esté en funcionamiento, imite las fluctuaciones mentales de la frecuencia mental del oponente para lograr un efecto de resonancia. Esta técnica de cultivo no es difícil. Lo difícil es comprender sus características y tener la experiencia de leer a innumerables personas. Para Yamcha, ninguna de estas dos cosas fue un problema. Después de algunos intentos, Yamcha alcanzó el nivel de entrada. Esta técnica de cultivo era la lectura mental. Aunque no podía usarse en combate, era excelente para comprender el corazón de las personas. Como dicen, nunca se tienen demasiadas habilidades, así que Yamcha, naturalmente, la aceptó con gusto. Su propósito al participar en este torneo mundial de artes marciales no era solo hacerse famoso. También tenía el objetivo de seguir cosechando beneficios del maestro Rossi. Incluyendo la onda Kamehameha y el ki explosivo, esta ya era la tercera habilidad que Yamcha había aprendido subrepticiamente del maestro Rossi. Después de aprender a leer la mente, Yamcha siguió el ejemplo del maestro Rossi y centró su mirada en Nam. Al segundo siguiente, los pensamientos internos de Nam aparecieron en la mente de Yamcha. Aunque estaba en el recinto del torneo, el corazón de Nam todavía estaba ligado a su ciudad natal. Su pueblo natal estaba ubicado en un desierto árido. Debido a la sequía anual y la falta de lluvia, las cosechas se habían arruinado casi por completo, y los aldeanos luchaban por conseguir incluso agua potable y alimentos básicos. Si el pueblo no pudiera reponer su suministro de agua, todos se enfrentarían a una crisis de supervivencia. No puedo perder en absoluto. Cambiaré este destino divino con mis propias manos, pensó Nam. Mientras pensaba, sus manos inconscientemente se apretaron en puños como para animarse, e incluso comenzó a practicar sus golpes, ajeno a todos los que lo rodeaban. Joven, esa aura es realmente extraordinaria. El maestro Rossi miró al indiferente Nam y se acercó con una sonrisa. Pasó junto a Nam y comenzó a observar a los demás concursantes. Al poco tiempo, su mirada se dirigió a Yamcha. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de usar su viejo truco y realizar la lectura mental de Yamcha, de repente descubrió que la lectura mental normalmente infalible había fallado. Este niño es tan extraño. Sin embargo, el maestro Rossi no era del tipo que entrometía sin parar, por lo que no insistió más en el asunto. Después de descansar más de 10 minutos, comenzó oficialmente el segundo partido. Los dos oponentes eran, por supuesto, Yamcha y el maestro Rossi. Entre los vítores del público, Yamcha y el disfraz del maestro Rossi, interpretado por el maestro Rossi, entraron en la arena. Desde abajo del escenario, Bulma, al ver que el oponente de Yamcha era un anciano, gritó para animarlo. Yamcha se giró y sonriendo, saludando a Bulma.
Aunque otros no reconocían al maestro Rossi, Yamcha conoció muy bien su verdadera identidad. Aunque se enfrentaba al maestro Rossi solo en cuartos de final, Yamcha sabía que esta sería su prueba más difícil en este torneo de artes marciales. No esperaba encontrarme con Yamcha en la primera ronda. Parece que mi plan no funcionará. Originalmente quería usar este cuerpo para suprimir a Son Goku, cuya fuerza ha aumentado demasiado rápido. El maestro Rossi pensó para sí mismo. Como alguien que había escalado la Torre Korin, el maestro Rossi podía medir naturalmente su poder de combate a través del ki que emanaba de Yamcha. La última vez que se vio, el ki de Yamcha era solo la mitad del suyo, pero ahora el ki del chico ya no era inferior al suyo. Parece que realmente me estoy haciendo viejo, se burló el maestro Rossi para sus adentros. Ahora comienza oficialmente el segundo partido. Los gongs y los tambores sonaron una vez más. El maestro Rossi le hizo una señal a Yamcha, indicándole que podía comenzar su ataque. Aunque el maestro Rossi permaneció allí de pie sin hacer nada, pareciendo estar lleno de oportunidades, Yamcha no tenía prisa por atacar. Para un artista marcial del nivel del maestro Rossi, una aparente apertura a veces podría ser una trampa. Además, parecía que el maestro Rossi claramente quería que Yamcha hiciera el primer movimiento antes de lanzar un contraataque. En ese caso, no me contendré. Yamcha dio una sonrisa cómplice. Como joven, naturalmente tuvo que darle cara a la otra parte. En el segundo siguiente, Yamcha atacó al maestro Rossi con la velocidad del rayo. Sus manos se transformaron en innumerables garras que lo atacaban desde todos los ángulos. Las garras eran una mezcla de fintas y golpes reales, increíblemente misteriosas. Después de su viaje a la Torre Korin, el puño de colmillo de lobo de Yamcha debía sufrido una transformación sustancial. El anterior puño colmillo de lobo utilizaba movimientos de mano extremadamente rápidos para infligir daño, haciendo que el oponente se sintiera como si un lobo feroz lo estuviera atacando. Ahora, el puño colmillo de lobo había añadido muchas variantes. Al desatarse, el oponente se sentía rodeado por una manada de lobos, susceptible de ser mordido ferozmente si no tenía cuidado. El nivel de amenaza se había incrementado varias veces. Aunque el maestro Rossi parecía relajado, sus reacciones físicas fueron extremadamente rápidas. Ante la abrumadora avalancha de sombras de garra de Yamcha, el cuerpo del maestro Rossi esquivó rápidamente. Debido a su velocidad, varias imágenes residuales quedarán visibles en los ojos del público. Sus movimientos son tan rápidos, se maravilló el público de abajo. Este es el tipo de pelea que queremos ver. Vamos. Vamos. El público de abajo aplaudió. A diferencia de la pelea anterior entre Krillin y el salvaje, la batalla entre el maestro Rossi y Yamcha no solo fue muy espectacular, sino también mucho más intensa que cualquier combate anterior. Mientras la batalla continuaba, el maestro Rossi usó inconscientemente la técnica de la imagen persistente. Con los fantasmas añadidos a su cuerpo verdadero, los objetivos de Yamcha se multiplicaron. Pero Yamcha no era un rival fácil. Aumentó la frecuencia de sus ataques de imagen residual, destruyendo instantáneamente las imágenes residuales del maestro Rossi. Buen muchacho, aún no he terminado. La técnica de la imagen residual no solo tenía un nivel. También había un segundo y un tercer nivel. En el primer nivel, la técnica de imagen remanente solo podía crear un fantasma, mientras que en el segundo nivel, 5. La técnica de imagen remanente del maestro Rossi había alcanzado el tercer nivel, produciendo repentinamente 9 fantasmas. Incluido su verdadero yo, 10 maestros Rossi de repente rodearon a Yamcha y lanzaron un asalto continuo. De repente, Yamcha estaba en una posición desventajosa. Como dice el dicho, 2 puños no son rival para 4 manos. Aunque el puño colmillo de lobo de Yamcha fue impresionante, se encontró en un aprieto por un momento. De repente, una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Yamcha. Tu ataque es muy poderoso, pero es inútil contra mí. No es bueno. El maestro Rossi pensó por sí mismo que esto era malo. El oponente había entrenado en la Torre Korin. Yamcha retiró su puño colmillo de lobo y levantó la mano para atacar al tercer maestro Rossi a la derecha. El maestro Rossi, que observaba el espectáculo con diversión, fue sorprendido con las manos en la masa por Yamcha. El maestro Rossi se vio obligado a bloquear. En cuanto lo hizo, los fantasmas desaparecieron. Este era un inconveniente de la técnica de la imagen residual. Tan pronto como uno atacaba o bloqueaba, los fantasmas desaparecían.
No importaba el nivel que alcanzara la técnica de imagen residual, no podía escapar a la percepción del ki. En ese caso, tendré que ponerme serio. Originalmente había pensado que con sus años de experiencia en combate, podría derrotar fácilmente a Yamcha, pero no esperaba que sus métodos ordinarios fueran ineficaces contra él. En el siguiente segundo, el aura del maestro Roshi se condensa, transformándolo de un anciano relajado en un artista marcial con un aura extraordinaria. Esto sí que es interesante. Adelante. Aunque sintió un aura creciente que provenía del maestro Roshi, Yamcha no tenía miedo en absoluto. En cambio, se sintió ansioso por intentarlo. Pronto, los dos se vieron envueltos en una batalla cara a cara. Sus figuras parpadean constantemente por la arena. El espectador promedio ya no podía verlas con claridad y solo podía oír el sonido de sus continuos choques. Solo aquellos con un alto nivel de artes marciales pudieron capturar algunas de sus figuras borrosas. Después de atacar por un rato, Yamcha retrocedió. Al ver que Yamcha había detenido su ataque, el maestro Roshi dijo con una sonrisa: «Joven, tu ataque de ahora fue muy rápido, pero para mí, todavía es un poco deficiente». Yamcha se rió entre dientes, poniéndose de pie con una mirada de orgullo en su rostro. ¿En serio? Viejo, mi puño colmillo de lobo ahora mismo solo estaba a la mitad de su fuerza. Si sigues así, te echaré de la arena en un segundo. El maestro Roshi estaba algo aturdido. Había tenido la intención de sermonear al otro como superior, pero no esperaba ser amenazado. Está bien, me gustaría ver qué nivel ha alcanzado tu puño de colmillo del lobo. Después de concentrarse por un momento, Yamcha lanzó otro ataque. El nuevo puño de colmillo de lobo fue llevado hasta su límite. Sus garras estaban cubiertas por una corriente invisible de ki, arremolinándose hacia el maestro Roshi con un sonido rugiente, comprimiendo el espacio de movimiento del maestro Roshi a un área pequeña. La expresión del maestro Roshi instantáneamente se volvió solemne. En este punto, no tuvo más opción que usar su propia técnica secreta para contraatacar. Sin embargo, debido a la apariencia actual del maestro Roshi, no podía mostrar algunas de las técnicas de cultivo en las que era mejor, por lo que solo podía usar algunos movimientos que rara vez empleaba. Joven, tienes cierta habilidad. Pero a continuación, te mostraré mis verdaderos movimientos. Es increíble que me hayas obligado a usar esta técnica secreta. El maestro Roshi dijo seriamente. El maestro Roshi juntó las palmas de las manos y al instante se generó una corriente eléctrica extremadamente fuerte entre ellas. En un instante, sus manos quedaron completamente envueltas en un rayo dorado. Dodón rayo. Como fan de Dragon Ball, Yamcha reconoció esta técnica secreta con naturalidad. Aunque no apareció muchas veces, le provocó una profunda impresión, sobre todo porque el rayo Dodón no había quedado obsoleto ni siquiera en la era de Dragon Ball Super. Su primera aparición debería haber sido cuando el maestro Roshi lo usó contra Son Goku, pero ahora Yamcha lo había expulsado. La corriente emitida por el rayo Dodon podía alcanzar decenas de millas de vatios. Aunque Yamcha tenía mucha confianza en su cuerpo actual, no se atrevió a dejarse llevar fácilmente por esta corriente. Además, el rayo Dodon era extremadamente peligroso. Si uno no tenía cuidado, podía enviar al oponente al más allá. Solo cuando se enfrentó a Yamcha el maestro Roshi se atrevió a usarlo. Porque el maestro Roshi quería ver qué nivel había alcanzado realmente Yamcha después de visitar la Torre Korin. En el momento en que los arcos eléctricos aparecieron en las manos del maestro Roshi, atravesaron fácilmente las sombras de lobo manifestadas por el puño de colmillo de lobo de Yamcha, y luego el ataque continuó envolviendo el cuerpo de Yamcha sin detenerse. Con el rayo Dodon en la mano, Yamcha había perdido cualquier forma de acercarse al maestro Roshi. Bajo la supervisión en tiempo real del sistema, Yamcha descubrió que el poder de combate del maestro Roshi había alcanzado los 278 puntos en ese momento. En otras palabras, tras usar el rayo Dodon, su poder de combate se había duplicado. Hay que saber que después de cultivar en la sala de gravedad, el poder de batalla actual de Yamcha era solo de 150 puntos. Yamcha quedó inactivo al instante, solo capaz de esquivar constantemente los arcos eléctricos emitidos por el maestro Roshi. Pero Yamcha sabía que una defensa prolongada fracasaría. Si continuaba así, pronto sería alcanzado. Yamcha, sigue adelante. Derrota a ese viejo. Al ver a Yamcha en una situación pasiva, Bulma lo animó en voz alta desde abajo. Yamcha se giró y saludó a Bulma.
Justo cuando Yamcha saludó, el maestro Roshi finalmente aprovechó una oportunidad. 3 arcos eléctricos surgieron repentinamente de sus manos, como 3 látigos, bloqueando instantáneamente las líneas de movimiento de Yamcha. ¡Ah! Al momento siguiente se oyó un grito trágico. Me duele mucho, dijo Yamcha, mostrando los dientes con dolor. Afortunadamente, su poder de combate era relativamente fuerte, superando por mucho al Son Goku de la historia original. De lo contrario, después de recibir este golpe, habría perdido su poder de combate instantáneamente. Joven, ¿miras a tu alrededor mientras peleas conmigo? ¿De verdad que no le muestras suficiente respeto a este anciano? El maestro Roshi dijo con una mirada juguetona. Yamcha guardó silencio y no respondió. El maestro Roshi tampoco tenía prisa, pues quería ver qué otros trucos tenía este joven. Parecía que sus métodos habituales ya no eran rivales para el maestro Roshi, pero eso no significaba que Yamcha no pudiera resistirse. En ese momento, parecía que era hora de mostrar las habilidades que había aprendido en secreto. Yamcha dio una sonrisa malvada. Luego comenzaría a ser poco convencional. Dio un grito fuerte. Comenzó a reunir ki y a concentrarse. En poco tiempo, la apariencia de Yamcha experimentó un cambio trascendental. ¿Qué? Cuando el maestro Roshi volvió a ver claramente a Yamcha, se quedó con la boca abierta. En ese momento, Yamcha se había expandido desde una altura de 1,8 metros a 2,5 metros, transformándose en un gigante musculoso. La ropa de la parte superior de su cuerpo estaba completamente desgarrada debido a la expansión, dejando al descubierto sus músculos explosivos. Aunque la ropa de la parte inferior también estaba rota, afortunadamente, la calidad de sus pantalones era buena, aunque se habían convertido en pantalones cortos. En cuanto a por qué usó la forma muscular para el estado de aumento de poder, fue porque mientras Yamcha estaba cultivando el estado de aumento de poder, descubrió que la forma de gigantificación tenía una defensa más fuerte. Y con la habilidad de control que el maestro Roshi estaba usando actualmente, incluso si usara un estado de encendido más flexible, sería difícil escapar del bloqueo del rayo Dodon. Cuando Bulma, fuera del campo, vio el físico majestuoso y poderoso de Yamcha, su lindo rostro se sonrojó instantáneamente. Uno solo podía preguntarse qué estaba pensando. Este es el estado de potenciación que usábamos antes, gigantificación máxima. No creo haberle enseñado eso nunca. Solo lo usé una vez mientras apagaba el fuego en la montaña Paozu, y de verdad lo aprendió. Este niño no solo aprendió mi onda Kamehameha, sino que también aprendió en secreto mi estado de máximo poder de gigantificación. El maestro Roshi pensó para sí mismo. Al ver la expresión de sorpresa del maestro Roshi, Yamcha sonrió y le dijo: ¿Lo reconoces? ¿No te parece familiar, anciano? Yamcha, habiéndose transformado en un gigante musculoso, ya no esquivó sino que avanzó hacia el rayo Dodon del maestro Roshi. El maestro Roshi también era un veterano del Jianghu. Aunque se sintió un poco conmovido por el uso de la técnica secreta de Yamcha, se adaptó de inmediato. Con una mirada de elogio en su rostro, habló. Muy bien, déjame ver cuánto de mi habilidad has aprendido. Él tampoco lo negó. Viendo que Yamcha lo había reconocido, lo ayudó con franqueza. Impulsó los arcos eléctricos del rayo Dodon con todas sus fuerzas. Al instante, la silenciosa corriente en las manos del maestro Roshi se transformó en incontables arcos eléctricos, formando una enorme roja que envolvió a Yamcha por todas partes. Buen momento. Yamcha gritó y se lanzó contra la red de arcos eléctricos. Convertirse en gigante había mejorado su físico y defensa, pero también había reducido su velocidad de movimiento. Frente a la abrumadora red eléctrica, no había forma de esquivarla. En solo un suspiro, las innumerables redes eléctricas lo envolvieron por completo y Yamcha se convirtió instantáneamente en un gigante de rayos. La corriente extrema golpeaba constantemente la defensa de Yamcha. En su forma gigante, su resistencia a la corriente era mucho mayor. Aunque lo electrocutaban innumerables corrientes, esto no hizo que Yamcha perdiera su poder de combate. Sin embargo, la estimulación de la corriente obligaba a cada paso a soportar una inmensa presión. En ese momento, Yamcha no solo tuvo que gastar una enorme cantidad de energía para mantener su estado de encendido, sino que también tuvo que soportar la prueba de voluntad de la estimulación eléctrica. Yamcha parecía un dios demonio descendiendo sobre el mundo. Cada paso que daba ejercía una gran presión sobre el maestro Roshi.
La generación más joven es realmente formidable. El maestro Rossi siempre había confiado plenamente en su rayo Dodón, sin esperar jamás ser sorprendido de nuevo. Su rayo Dodón había sido invencible durante siglos, incluso imparable contra su antiguo rival, el maestro Shen. ¿Quién habría pensado que este joven lo bloquearía hoy? A primera vista, parecía que él tenía la ventaja en ese momento. Sin embargo, solo él sabía que, debido a su avanzada edad y al descuido del cultivo, impulsar el rayo Dodón con toda su fuerza había supuesto una carga inmensa para su cuerpo. Su respiración se había acelerado. Al mirar a Yamcha, su aura no mostraba signos de debilitamiento. El movimiento de hace un momento solo le había causado algunas heridas superficiales. El maestro Rossi sabía que si el estancamiento continuaba, no habría esperanza de victoria. En lugar de eso, sería mejor detenerse ahora y conservar algo de dignidad. Inmediatamente giró sus manos y la corriente eléctrica acumulada en ellas desapareció al instante. Yamcha, cuya sangre corría a raudales, descubrió de repente que la corriente que lo rodeaba había desaparecido. Sintió una oleada de alivio y, al observar con atención, vio que el maestro Rossi ya había sido detenido. Luego preguntó con una sonrisa: «Alcalde, ¿por qué te detienes tan de repente? ¿Será que te están fallando las fuerzas?» «Joven, no tienes ni idea de lo que es tener consideración hacia los mayores». El maestro Rossi puso los ojos en blanco y miró a Yamcha. «Esto es una competición de artes marciales, ¿cómo podría contenerme?», rió Yamcha. Después, el maestro Rossi susurró suavemente: «Originalmente quería intervenir personalmente para hacerles saber a mis discípulos que siempre hay alguien mejor por ahí, pero parece que no podrá lograrlo. El futuro les pertenece a ustedes, los jóvenes. Un hombre mayor como yo debería jubilarse». Antes de que Yamcha pudiera responder, saltó del escenario de la arena por su cuenta. Al ver que solo quedaba una persona en el escenario, Puar saltó inmediatamente y anunció la victoria de Yamcha. A pesar de la victoria, Yamcha sintió una profunda insatisfacción. Aunque el poder de batalla del maestro Rossi era decente, había perdido esa agudeza de artista marcial. Luchar contra él parecía más una exhibición que una lucha de vida o muerte. En solo medio año, su fuerza había superado el techo de la Tierra para este periodo, lo que realmente era algo digno de elogio. Pronto, sonó un agradable sonido de notificación. Sistema. Felicitaciones al anfitrión por derrotar al maestro Rossi. Recompensa: 10 puntos de talento innato. Con 10 talentos innatos en su poder, Yamcha dejó de lado su insatisfacción al instante. Nada lo hacía más feliz que aumentar su actitud. Yamcha abandonó la arena y se dirigió a la sala de espera, donde Son Goku y Krillin se reunieron para ofrecer sus felicitaciones. Sin embargo, la mirada de Krillin era algo evasiva al mirar a Yamcha, pues su batalla era la siguiente. Tras haber visto su pelea con el maestro Rossi, no veía ninguna esperanza de victoria. El siguiente fue el tercer partido, Nam contra Lan Fan. Para Yamcha, fue solo una farsa. Lan Fan intentó usar una trampa de miel para derrotar a Nam, quien estaba completamente concentrado en ganar el campeonato. Pero Nam no se distraía ni sentía nada por las mujeres. Podría haber funcionado si se hubiera tratado del maestro Rossi. En términos de fuerza bruta, Lan Fan todavía era muy inferior a Nam. Al final, Nam superó la tentación de Lan Fan y se llevó el partido. El cuarto combate fue Son Goku contra el monstruo Jiran. Como concursante que pudo llegar al torneo oficial, Jiran naturalmente poseía habilidades únicas. Tras intercambiar algunas rondas con Son Goku, aprovechó su distracción para usar su técnica definitiva: el aro de goma. Este anillo de aspecto gomoso era como el aro dorado del Bodhisattva Guanyin, que ataba las manos y los pies de Son Goku. Yamcha negoció con la cabeza. Cuando Jiran ejecutaba su técnica, Son Goku tuvo tiempo de esquivar o atacar, pero permitió que la técnica del oponente lo impactara. Esto claramente implicaba descuido y arrogancia ciega. Son Goku siempre tuvo este defecto, a menudo caía en los trucos de aquellos más débiles que él. No había escapado de ello ni siquiera décadas después. Sin embargo, gracias a Yamcha, el poder de combate de Son Goku esta vez superó con creces la historia original. Aunque la técnica de Jiran era impresionante, dada la enorme diferencia en el poder de combate, estos pequeños trucos, naturalmente, no pudieron hacerle daño. Con solo un aumento de fuerza, Son Goku atravesó el anillo de goma.
Al ver que su orgullosa técnica definitiva se había desmoronado, el antes arrogante Hiran perdió al instante el interés en continuar la lucha. Este anillo podía atrapar a alguien el doble de fuerte que él, y como Son Goku podía liberarse, su poder de combate claramente no era algo que Hiran pudiera superar. Este anillo de goma es bastante interesante. Este anillo podría considerarse un movimiento, pero dependería de una estructura física especial. Aunque Yamcha comprendió al instante la mecánica de la técnica, aún no tenía forma de usarla. Después de todo, su cuerpo era diferente al de un monstruo como Hiran. A menos que cambie su cuerpo para ser como el de Hiran o como el de Majin Buu. Justo cuando Son Goku estaba a punto de atacar a Hiran nuevamente, Hiran de repente sacó una pequeña bandera blanca de algún lugar y dijo con mucha decisión: "Me rindo". Después de que Hiran se rindió, Puar anunció rápidamente la victoria de Son Goku. El quinto combate fue entre Krillin, previamente victorioso, y Yamcha. Yamcha, aunque sé que no soy rival para ti, no me rendiré, porque soy discípulo del maestro Roshi. Krillin miró a Yamcha frente a él con una expresión determinada. Yamcha se rió en su corazón. Ni siquiera sabes que tu maestro Roshi acaba de ser derrotado por mí. Mientras se burlaba de Krillin internamente, dijo con una sonrisa en la superficie: ¿De verdad? Me gustaría ver qué has aprendido del maestro Roshi. Krillin era un guerrero de Dragon Ball con mucha presencia en pantalla, y su habilidad para las artes marciales era, naturalmente, bastante buena. De no ser por la interferencia de Yamcha, Krillin casi habría alcanzado a Son Goku, quien había sido entrenado por Gohan durante más de una década tras solo 6 meses de entrenamiento con Roshi, demostrando así su gran talento. Sin embargo, el Krillin actual ya tenía una brecha enorme entre él y Son Goku. La batalla comenzó, y Krillin cargó hacia Yamcha con un grito, abriendo con una serie de patadas sin sombras. Al enfrentarse a Krillin, Yamcha, naturalmente, no necesitó usar su verdadera fuerza. Con solo una ligera inclinación de su cuerpo, esquivó las patadas sin sombra de Krillin, luciendo completamente imperturbable. Maldita sea. Al ver que su golpe fallaba, Krillin atacó nuevamente, apretando los puños y apuntando a los puntos vitales de Yamcha. Yamcha negoció con la cabeza. Aunque los nacimientos de Krillin habían sido bien construidos por el maestro Roshi, sus oportunidades aún eran demasiado obvias para Yamcha. En el siguiente instante, la figura de Yamcha desapareció de la vista de Krillin. Tu velocidad es buena, pero tus intenciones de combate son demasiado obvias. La voz de Yamcha vino justo al lado de la oreja de Krillin. En un instante, antes de que Krillin pudiera reaccionar, sintió un escalofrío en la espalda, seguido de una oleada de fuerza inmensa. Su cuerpo no pudo evitar deslizarse 5 o 6 metros hacia adelante. ¡Qué velocidad tan increíble!, dijo Krillin, como si despertara de un sueño. Lo que hace fuerte no es la velocidad, sino la conciencia, dijo Yamcha con una sonrisa en sus labios. En el momento en que lanzaste tu ataque, percibí tu siguiente movimiento y respondí en consecuencia. Ya veo. De ahora en adelante, definitivamente no te daré más oportunidades. Krillin parecía serio. Como discípulo del maestro Roshi, jamás se permitiría perder ante un igual. Con esas palabras, atacó de nuevo a Yamcha como una flecha que sale de la cuerda del arco. Sin embargo, aunque comprendía lo que Yamcha acababa de decir, los misterios de las artes marciales no se podían comprender completamente en pocas palabras. Tras un solo asalto, Krillin fue derribado por Yamcha una vez más. Tan pronto como Krillin se desmayó, Puar, actuando como anfitrión, comenzó la cuenta regresiva una vez más. 10, 9, 8, cuando Puar llegó a 2, Krillin se puso de pie con dificultad. Sacudió su cabeza palpitante y miró a Yamcha con miedo persistente. Maldita sea, no tengo ninguna fuerza para resistirme. Krillin golpeó el suelo con fuerza, su voz tan baja que parecía que pudiera gotear agua. Sabía en el fondo que no podría derrotar a Yamcha. La brecha entre ellos era como un abismo natural que era difícil de cruzar. Al ver la expresión abatida de Krillin, Yamcha se dio cuenta inmediatamente de que Krillin había comenzado a dudar de su propio talento en las artes marciales debido a él. No quería que la única persona en la Tierra que pudiera estar hombro con él tuviera su camino en las artes marciales extinguido por un duro golpe, convirtiéndose en un jugador de béisbol como su yo original en el material original. Krillin, ya eres muy sobresaliente. Lograr lo que tienes ahora te convierte en un genio poco común entre los terrícolas. ¿Un genio?
Ja, solo soy un perdedor que cayó en tus manos, se burló Krillin con una sonrisa amarga. En mi reino, hay muy poca gente que pueda enfrentarse a mí. Solo llevas medio año cultivando, ¿verdad? Entonces ¿sabes cuántos años he estado cultivando y cuántas dificultades he soportado? Krillin volvió su mirada hacia Yamcha, aparentemente desesperado por una respuesta de él. Yamcha dijo lentamente. Llevo 7 u 8 años cultivando, e incluso recibí la guía de un inmortal en artes marciales que supera al maestro Roshi para lograr lo que tengo hoy. Tu futuro aún es largo. Espero que no te rindas. ¿Qué? ¿Un inmortal de las artes marciales que supera al maestro Roshi? ¿De verdad existe un artista marcial tan poderoso? Krillin no pudo evitar quedarse atónito. En su conocimiento limitado, el maestro Roshi era la persona más fuerte en las artes marciales. Es natural que hayas perdido contra mí, pero eso no significa que no tengas ninguna posibilidad de derrotarme. Espero que puedas alcanzar mi ritmo. Yamcha dijo seriamente. Krillin de repente pensó en cómo había sido condenado al ostracismo por los monjes del templo Doreen, luego hizo un gran esfuerzo para finalmente ser aceptado como discípulo por el maestro Roshi, y luego se sometió a un arduo cultivo para lograr lo que tiene hoy. Aunque perder contra Yamcha es un poco frustrante, creo que no seguiré perdiendo para siempre. Inmediatamente, Krillin se estremeció y recuperó el ánimo. Al ver que la luz volvió a los ojos de Krillin, Yamcha continuó. Muy bien, tengamos un enfrentamiento final. Tras decir eso, ambos chocaron de nuevo. No hubo suspenso. Con un solo movimiento, Yamcha sumió a Krillin en un profundo sueño. Justo cuando Krillin estaba a punto de caer, Yamcha extendió la mano y lo atrapó. Krillin. Al ver a Krillin desmayarse, Son Goku corrió hacia él con preocupación en el rostro. Era evidente que, tras medio año juntos, habían desarrollado una muy buena relación. En ese momento, el maestro Roshi, que había regresado a su apariencia original, también salió. Después todos regresaron a la sala de espera. Durante su tiempo de inactividad, Yamcha revisó las notificaciones del sistema. La fuerza de Krillin aún era muy inferior a la de Yamcha. Derrotarlo solo le otorgó al sistema un punto de talento. El siguiente combate, el sexto, fue Son Goku contra Nam. Aunque Nam realmente quería ganar, perdió rápidamente bajo la poderosa fuerza de Son Goku. Justo cuando se sintió abatido, el maestro Roshi salió corriendo, le entregó una cápsula de Oi-Poi y le explicó cómo usarla. Con ella, podría obtener agua gratis de esta zona rica en agua y traerla a su aldea. A medida que avanzaba el torneo, el sol ya se había desplazado hacia el oeste, tiñendo de rojo las nubes occidentales. Este niño es realmente tan lindo. Son Goku, tu hermana mayor te apoya. Adelante. Con Yamcha y Son Goku juntos, era natural que hubiera más gente apoyando a Son Goku. Aunque Son Goku ya tenía 14 años, debido al lento desarrollo de los Saiyajin, parecía un niño de 7 u 8 años. Combinado con los ojos inocentes de Son Goku, inmediatamente capturó los corazones de la mayoría de la audiencia. Goku, parece que eres muy popular. Yamcha le dijo a Son Goku con una sonrisa. Jeje, yo tampoco lo sé. El rostro de Son Goku se sonrojó levemente mientras se rascaba la cabeza, mirando a la multitud frenética con expresión tímida. Ante el griterío desenfrenado de la multitud, incluso Son Goku, con su corazón sereno, se sonrojó furiosamente. Sin atreverse a seguir mirando, centró su mirada en Yamcha y dijo con plena intención de batalla. Yamcha, no perderé contra ti esta vez. Yamcha sonriendo y dijo. Goku, bien Aura. Déjame ver cuánto has mejorado en estos 6 meses. Al instante, ambos entraron en estado de combate. Aunque el poder de batalla, el aspecto de Son Goku en ese momento era aún muy distinto al de Yamcha, quien no se atrevió a descuidarse. Después de todo, los Saiyajin tenían una ventaja física natural sobre los terrícolas. Sumado a la personalidad de Son Goku, que se fortalecía a medida que luchaba, Yamcha no se atrevió a subestimar a su oponente. En el momento en que sonó el gong, los dos se atacaron entre sí con un entendimiento tácito. De repente, sus figuras chocaron rápidamente en el aire. Intercambiaron golpes a gran velocidad, y el sonido de los intensos impactos resonó de inmediato en el escenario. Son Goku no usó toda su fuerza desde el principio, y Yamcha solo usó una porción muy pequeña de su poder. A medida que la lucha continuaba, su poder de combate seguía aumentando.
En poco tiempo, comenzaron a aparecer cráteres en el escenario, todos causados por las ondas de choque de sus colisiones. ¡Qué intenso! Este es el tipo de escena que quería ver. Vamos. Vamos. Cuanto más intensa era la batalla, más fuertes eran los vítores del público de abajo. 10 minutos después, Yamcha notó que el poder de combate de Son Goku había dejado de aumentar, estabilizándose en alrededor de 60. Esto probablemente fue el efecto de un aumento de poder. Sin embargo, aún así, este poder de combate superó con creces el de la historia original. Cabe destacar que, en la historia original, cuando Son Goku participó en este torneo mundial de artes marciales, su poder de combate debería haber sido de tan solo 20. Fue solo después de escalar la Torre Korin y recibir entrenamiento de Korin que su poder de combate alcanzó 50 o 60, lo que le permitió derrotar al hermano menor del maestro Shen, Tao Pai Pai. Yamcha estaba bastante satisfecho con este nivel de poder de combate, pero esta fuerza estaba lejos de ser suficiente. Yamcha quería ver si Son Goku volvería a estallar bajo su presión. ¿Este es el límite de tu fuerza? Entonces no me contendré, dijo Yamcha.